contexto en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada, realizado en la Universidad de Costa Rica. La mesa número 10 lleva por título Literatura y Memoria y tendremos 4 presentaciones. Iniciamos con la presentación de Carolina Navarrete de la Universidad de la Frontera en Chile, con la presentación titulada Afectos posthumanos, empatías digitales, animales y vegetales en la literatura contemporánea de mujeres. Voy a leer brevemente una biografía de Carolina. Ella es académica del área de literatura en el Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, como ya dije, de la Universidad de la Frontera. Realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo su licenciatura en Letras con mención en Literatura y Lingüística Hispánicas. Obtuvo su doctorado en Literatura en el año 2015 en the University of British Columbia, en Vancouver, Canadá, y un diplomado en Dirección Estratégica Universitaria que sacó en 2022. Es directora y fundadora de la revista Sur y del Club de Lectura en Literatura de Mujeres y de la Cátedra en Narrativas del Yo. Además, codirige el Seminario Internacional en Literatura, Cómic y Educación, con subtítulo Ampliación del canon para la formación y el desarrollo docente en el siglo XXI. Es miembro de diferentes asociaciones, como ven, diferentes campos también muy actuales, de mucho interés para muchos de nosotros, y cuenta con una serie de publicaciones en estos mismos campos. Menciono dos: El devenir errante de Gabriela Mistral, Subjetividad y emociones desde las narrativas del yo, publicado en el 2022. El secreto, la dialéctica del tiempo y la pregunta por la esperanza, en la obra de José Emilio Pacheco, publicado también en el 2022. Coser trozos sueltos de una misma, subjetividades nómades en una autoficción chilena, Sangre en el ojo, de Lina Meruane, también de ese año 2022, y más recientemente La sanación genealógica filial y el devenir autorial en Are You My Mother, del 2012, de Alison Bechtel, y El diario oscuro, de Marcela Trujillo, publicado el año pasado. Sin más, damos paso a Carolina con su ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias a todos y todas por este interesante congreso, ¿cierto?, de la Universidad de Costa Rica. Me hubiese encantado estar con ustedes ahí de manera presencial, pero espero en la próxima oportunidad que sea así. Quiero dar un marco primero de lo que voy a presentar. Esto es parte de un artículo que ya fue publicado el año 2023 en la revista Chasqui, en el volumen 52, número 2, titulado Condiciones mutables, agencias alterhumanas en la narrativa breve de autoras latinoamericanas contemporáneas, cuyos autores son el doctor Gabriel Saldías Rosell, de la Universidad Católica de Temuco, la doctora Claire Mercier, de la Universidad de Talca, y que les habla, soy Carolina Navarrete, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera. Así que lo que yo voy a hablar se enmarca dentro de una investigación que hicimos nosotros tres, y eso quería como puntualizar. Lo otro también es que quiero dar agradecimientos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, del Gobierno de Chile, en particular a un fondo que se llama Fondesit Regular número 1241591, titulado Poéticas Elementales, Subjetividades Posthumanas en la Narrativa de Autoras Contemporáneas, 2008 al 2023. Este proyecto está comenzando su ejecución este año, del cual yo soy investigadora responsable, y el doctor Gabriel Saldías y la doctora Claire Mercier son los co-investigadores. Así que ese es el marco, digamos, desde donde se inscribe también esto que voy a presentar a continuación. Bueno, dichos los agradecimientos necesarios, voy a comenzar esta presentación.
les quería comentar también lo importante que es para nosotros acá también en Chile, desde la necesidad de investigar y de relevar las voces de las mujeres latinoamericanas, ¿cierto?, que están escribiendo. Nos interesa abordar las diferentes configuraciones de agencias, agencias alterhumanas, hemos denominado, presentes en la narrativa breve de autoras latinoamericanas contemporáneas, con el propósito de explicitar cómo éstas buscan resolver, en algunos casos de manera armoniosa, en otros de forma más problemática, las potenciales tensiones señaladas por el poshumanismo crítico, la teoría feminista poshumana, el ecofeminismo y los nuevos materialismos. En particular, nos interesa relevar el rol de la mujer en estas narraciones breves, así como las estrategias para devenir con otras mujeres, con el mundo mineral, vegetal, digital, con el propio universo, que éstas desarrollan en la formulación de nuevas agencias alterhumanas. Acá, en esta presentación, he elegido trabajar en torno a la narrativa y a cuentos, ¿cierto?, de tres autoras latinoamericanas, quienes voy a pasar ahora a describir. Ellas son Solange Rodríguez Pape, ¿verdad? Una autora ecuatoriana, la escritora mexicana Brenda Lozano y la escritora chilena Paula López Wood. Es importante señalar que la recepción crítica del trabajo de estas autoras ha sido bastante heterogénea. Lozano, por una parte, ¿cierto?, ha sido enmarcada dentro de las escritoras que conforman el supuesto otro boom, entre comillas, ¿verdad?, latinoamericano femenino. En tanto, Paula López Wood ha tenido escasa atención crítica, a pesar de que Diamela Altit, ¿verdad?, ha destacado que esta es una autora que ha sobresalido por este aspecto geográfico que desarrolla en sus cuentos. Y por otra parte, Solange Rodríguez Pape, ella, ¿cierto?, ha estado bastante destacada por ser una autora que explora formas de literatura no mimética, donde se producen, ¿cierto?, cruces entre lo gótico, el terror y lo fantástico. Bueno, pero común dentro de esta heterogeneidad respecto a la recepción de estas autoras es la voluntad por explorar los afectos, ¿ya? Desde una posición que hemos denominado poshumana, alterhumana, ¿no? Luego voy a decir por qué alterhumana, pero poshumana, ¿cierto? Prestando especial atención a lo que Braidotti denomina como ética afirmativa o ética del goce, entendiendo esta como una subjetividad poshumana nómade, distribuida y relacional. Además, la filósofa ítalo-australiana señala que la ética afirmativa está orientada hacia una ontología del proceso, la que a su vez está inspirada por la teoría feminista y la relectura contemporánea de Spinoza, a través de Deleuze, afirmando una relación de confianza con el mundo y permitiendo una mayor interacción entre seres humanos y no humanos. En el cuento Un hombre en mi cama, de Rodríguez Pape, incluido en el libro La primera vez que vi un fantasma del 2018, la protagonista Noa y su hermana Vera establecen relaciones que se pueden enmarcar en el contexto de la ética afirmativa o ética del goce, puesto que la primera se relaciona afectivamente gracias a una serie de autoinducciones somníferas con hombres dormidos a través de la pantalla de su ordenador, creando una coexistencia mujer-máquina mientras Vera se une en matrimonio con un árbol, en una relación humano-vegetal. La página de internet que Noah frecuenta y que comparte el título del cuento se vuelve el escenario íntimo público desde donde el personaje se relaciona con modelos de sueño profesionales, así lo llaman el cuento, ¿no?, que le permiten generar un, cito, ritual familiar que le daba tanta alegría que le aceleraba el corazón de solo pensarlo. Fin de cita. La protagonista atraviesa fronteras durmiendo narcotizada, prefiriendo la compañía y coexistencia virtual con grupos en vivo de personas durmientes, colectivos que cambian cada vez que se conecta a la red. Cito, uno podía terminar durmiendo con gente de Singapur, Bali, Sudáfrica o Liverpool. Nadie conocía el idioma del otro, pero estaban poderosamente unidos por el sueño y a su vez por sus hábitos antes de dormir. Fin de cita. En tanto, su hermana decide contraer matrimonio con un árbol
que estaba en la intemperie, específicamente con una acacia, boda a la cual asiste su hermana Noa, quien celebra el acontecimiento indicando que, cito, una planta no es un objeto. Lo que mi hermana desea hacer es llamar la conciencia a que se recuperen los espacios abiertos, las pocas plantas que quedan. Es una tarea de acogida y de rescate. Fin de cita. Ambas mujeres proponen diferentes maneras de enfrentarse a la realidad del dolor, la soledad y los afectos negativos, redefiniendo sus encuentros y experiencias por alternativas y prácticas colectivas de cambio y agencia, una con comunidades omníferas de durmientes profesionales, la otra a través de la unión con un árbol, con el que establece en primera instancia una relación de gratitud que luego deriva en un vínculo de apreciación mutua. El árbol asentiría al matrimonio con Noah, cito, porque los días anteriores había reverdecido, fin de cita. Para Haraway, este tipo de prácticas constituyen una forma de parentesco multiespecie, es decir, un modo de relación de parentesco no genealógica basada en la responsabilidad y en devenir con, más allá de una relacionalidad antropocéntrica y humanista. La boda trasunta en un rito de empatía digital-vegetal, donde se implica una colectividad de invitados y amigos que asisten en la forma de máquinas parlantes. Ahí cita el texto, ¿verdad? Y que se congregan para celebrar el traslado de la planta desde el parque al departamento de Vera, donde ella, cito, tenía preparado justo en el centro un enorme agujero con tierra para colocar la acacia. Fin de cita. Al final del cuento, ambas mujeres concretan su devenir y modos afectivos de pertenencia a través de prácticas colectivas de cambio. Vera unida en matrimonio con la acacia y Noa unida en la cama nupcial con su hermana, de su hermana con un durmiente que le recuerda a un compañero virtual pasado. Cito, colocó la cabeza sobre el pecho duro de ese hombre extraño, escuchó los latidos de su corazón tranquilo. Después se abandonó en él, arrullada por los ladridos y los gritos que venían de la reunión. Fin de cita. Similares afectos poshumanos se evidencian también en el trabajo de la escritora chilena Paula López Wood, específicamente en el cuento La estancia de los caiquenes, de su libro Animales extintos del año 2019. En este relato, situado en la zona más austral de Chile, la protagonista, Ana, va acumulando una serie de emociones tristes relacionadas con el disgusto, la tristeza, la melancolía y el desasosiego, al no sentirse comprendida por su pareja, Gustavo, quien recientemente ha perdido a su madre. Compelidos por el duelo, Gustavo y su hermano autista, Ignacio, se refugian en una estancia, espacio que Ana comparte de manera incómoda y en soledad. En este espacio de resguardo y aislamiento ubicado al fin del mundo, un perro border collie y unos caiquenes, pequeños gansos habituales de la zona austral de Chile, conviven como habitantes del paisaje frío y solitario de Punta Arenas, en una interacción humano-animal. En este contexto inhóspito y remoto, es Ignacio quien se comunica con las aves. Cito, reconocer aves era algo que se había transformado en una de las pocas cosas por las que demostraba pasión, o más bien por las que lograba expresarse cándidamente. Fin de cita. Mientras la soledad de la protagonista no hace más que aumentar con cada día que pasa, cito, a través del ventanal del comedor se veían los horizontes cerrados, un cielo cercano y gris, todo lo que producía una tristeza inacabable. Fin de cita. La pasión que Ignacio siente hacia las aves y en especial por los caiquenes motiva a Ana a acompañarle para observarles más de cerca, desobedeciendo las órdenes de su pareja. Sin embargo, a medida que el cuento se acerca a su desenlace, podemos notar que este acto de rebeldía de parte de la protagonista permite que Ignacio pueda estrechar su sentido de pertenencia con las aves. Cito, la dicha de volver a salir con Ignacio al muelle era tan inmensa que el frío no parecía ser un obstáculo. Fin de cita. Dentro de la algarabía, Ignacio golpea a Ana en la pantorrilla, dejándola abandonada en la oscuridad de la noche sin ayuda ni resguardo alguno. La situación de vulnerabilidad propicia una suerte de revelación en la protagonista, quien, inmóvil por su estado de extrema precariedad, es capaz de establecer una comunicación posthumana con los caiquenas. Cito, notó algo en las aves, qué caóticas son, qué misteriosos y secretos son estos seres.
todos los caiquenes reunidos, instigándose y protegiéndose, entretejiéndose en un solo cuerpo, fue cuando tuvo la sensación de que debía darse prisa, que tenía que partir. Fin de cita. Esta partida declarada como una necesidad imperiosa y urgente es provocada por el accionar del colectivo de aves, quienes le transmiten a la protagonista a través de su propio devenir que juntas conforman un solo ensamblaje en donde cada uno de los miembros se preocupa por el otro, como si fueran un solo cuerpo, una sola entidad capaz de sentir y sentirse en armonía conjunta, algo que dista mucho de la quebrada relación que Ana mantiene con su pareja y el resto de su familia. Tal como señala Braidotti, lo que es positivo en la ética afirmativa es la creencia de que las relaciones negativas y las pasiones pueden ser transformadas a través del compromiso en prácticas colectivas de cambio, lo que implica una mirada dinámica de las pasiones y afectos, incluso de aquellos que nos paralizan de dolor, de horror o duelo. El anhelo de pertenencia a una colectividad de resguardo, protección e interacción, en el caso de Cuento de López Wood, es señalado como una carencia humana que, sin embargo, no existe en el espacio animal, siendo el vuelo de las aves una clara metáfora del partir necesario para rearticular nuevas formas de ser y de existir. En una línea similar, la transformación de las pasiones y relaciones dolorosas a través de las prácticas colectivas puede apreciarse también en el cuento titulado Elefantes, de la colección Cómo piensas en las piedras, de la escritora mexicana Brenda Lozano. En este relato, la condición poshumana, donde el sujeto está totalmente inmerso en una red de relaciones no humanas, donde el sujeto no humana es animal, vegetal, viral, tecnológica, se manifiesta como un trenzado de relaciones que se gestan entre Ben, el protagonista del cuento, y responsable también del cuidado de una reserva natural, y una manada de elefantes con quienes comparte el espacio de cohabitación. Desde el inicio del cuento es posible apreciar la empatía de Ben hacia los animales a través del rescate, protección y compañía que les proporciona. Cito, lo primero era alimentar bien a los elefantes, que conocieran el lugar, que se sintieran seguros, que supieran que estaban a salvo. Tengo que lograr que estos animales confíen al menos en un ser humano. Les quería demostrar que no les iba a hacer daño. Fin de cita. Su acercamiento a ellos es tal que acompaña a los animales incluso en su luto, tras presenciar la muerte de una cría. Cito, los 7 elefantes hicieron un círculo alrededor del pequeño elefante tendido en el piso. Ben pasó horas en silencio donde ellos, como ellos, la misma cantidad de tiempo que ellos, mirando hacia la misma dirección que los elefantes hasta muy entrada la noche. Fin de cita. Este acto guarda relación con lo que Braidotti señala como, cito, a mood of affective, a mood of affective belonging, fin de cita, ya que combina emociones que usualmente se entienden como opuestas, derivadas del proceso compartido del duelo, donde patos y tánatos se funden. Es decir, el sufrimiento y la muerte se apoderan de los elefantes y de Ben, creando un lazo de unión post-antropocéntrica que desemboca en júbilo cuando comparten el nacimiento de un nuevo elefante pequeño. Fue el primer elefante que nació en la reserva. Y nos tomamos fotos con el elefante. Lo primero que hizo Ben fue llevar al niño con los elefantes. Quería compartir con ellos que él también tenía un nuevo miembro de la familia. Fin de cita. La fuerza de esta empatía humano-animal, animal-humano, se evidencia de manera clara hacia el desenlace del cuento, cuando la narradora relata dos instancias donde podemos apreciar la emergencia de estos afectos. La primera se refiere a la partida de la manada tras la muerte de la cría. Cito, el jefe de la manada vino a los arbustos que separan la casa de la reserva, orejas abajo, con una actitud humilde. Se detuvo frente a Ben, lo miró y le puso la punta de la trompa sobre el hombro. Él supo interpretar que se trataba de una despedida. Ben estaba triste, muy triste. Fin de cita. El segundo evento y también el más significativo del cuento acontece tras el fallecimiento de Ben, cuando los elefantes regresan a la casa para repetir la escena del luto previamente sostenida con el elefante bebé fallecido. Cito, vinieron los elefantes esa tarde, hicieron un círculo alrededor de la casa. Había 25 elefantes rodeando nuestra casa, como si Ben hubiera sido, como si Ben fuera uno de ellos. Fin de cita.
Resulta relevante resaltar que el efecto de la empatía poshumana en este cuento trasciende el punto de vista del propio ser humano, pues la narradora describe las acciones de los elefantes sin que estos provean una interpretación de las mismas. El acto de reciprocidad comporta, por tanto, una acción que expresa el carácter bidireccional de la empatía animal-humano, humano-animal, pues el acto de despedida final de los elefantes no solo reconoce al protagonista como uno de ellos, como menciona la narradora, sino que también muestra la importancia del sentido de pertenencia comunitario y de una ética compartida basada en el respeto por la vida del otro desde un rito colectivo, relacional y afectivo. Bien, en suma, ¿cierto? Estos cuentos representan estos cuentos de Solange Rodríguez Pape, de Brenda Lozano y de Paula López Wood, representan las reconfiguraciones afectivas, ¿cierto? Que proponen agencias poshumanas relacionales fuera de patrones antropocéntricos en contacto con realidades digitales, animales y vegetales. Estos cuentos representan la realidad latinoamericana desde diversas agencias, las cuales asumen puntos de vista afirmativos, múltiples y que denominamos como alterhumanos, en cuanto expresan no solo voluntades otras, en un sentido amplio del término, que incluye desde el mundo digital a las fuerzas elementales del universo, sino que implican también una redefinición de lo que significa concebirse como un ser humano sensible a la diversidad de experiencias vitales que conforman la realidad. Semejante ejercicio implica asumir tanto el potencial que existe en la generación de interacciones híbridas e interrelacionales con fuerzas y agentes otros, así como comprender que todavía existen múltiples barreras ético-ontoepistemológicas que dificultan el florecimiento de dichas relaciones. En vez de buscar calificar y clasificar la experiencia desde una mirada autocentrada, la narrativa breve de estas autoras latinoamericanas contemporáneas pone el acento sobre los procesos y las interacciones, más específicamente sobre cómo una agencia afecta a otra, sin que lo anterior se perciba valóricamente y sin buscar traducirlas en términos antropocéntricos. A partir de la dimensión imaginativa y prospectiva que ofrece la literatura, estas agencias en términos deleuzianos se basan en relaciones de cofuncionamiento entre elementos heterogéneos que, en vez de compartir una identidad y un propósito singular, se caracterizan más bien por expresar un devenir común, es decir, por la capacidad para desplazarse hacia agenciamientos distintos a los propios. Este desplazamiento desde lo humano a lo no humano es lo que en el presente texto hemos denominado como agencias alterhumanas, entendiendo con esto que la simultaneidad del devenir no comporta la supresión de unas agencias sobre otras, sino que muy por el contrario configura estrategias de interacción en donde lo humano se trasciende a sí mismo en el flujo hacia otras formas de devenir con los otros que constituyen esta realidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Perfecto el tiempo, además. Em, Vamos a dejar quienes tengan preguntas y comentarios para Carolina, lo haremos al final en una ronda donde todos podrán preguntar a las personas de la mesa. Y sin más, continuamos con nuestra siguiente ponencia a cargo de Nicolás Gómez Rey, quien es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato en México, profesor a tiempo completo del programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha publicado artículos en capítulos de libros en Perú, México y Colombia, así como artículos en revistas académicas en Colombia. También ha participado como ponente en congresos de literatura, lingüística y educación en diferentes países de América Latina. Y esta mañana escucharemos su ponencia titulada Mugre Rosa hacia la especulación de la identidad, la memoria y la tecnología. Adelante, Nicolás, bienvenido. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimo gusto de estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Quiero hacer primero una aclaración. El título de la ponencia que acabaste de leer, Alexandra, fue el que yo envié en la primera convocatoria que hubo cuando cancelaron el Congreso. Yo envié nuevamente otra
y pues por temas de investigación, a las derivas de la investigación, este cambió. En este caso, pues ya verán ustedes, es Mugre Rosa, derivas entre la distopía y la utopía. Y quiero contarles también que esta ponencia deriva de el desarrollo de mi actual investigación doctoral en la línea de tradición y originalidad en la literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona, en el doctorado Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, y cuyo título provisional de esta tesis doctoral es La especulación del mundo presente, dinámicas de identidad en 4 novelas distópicas y utópicas latinoamericanas. Hago esta aclaración precisamente pues para comentarles pues las derivas que ha tenido esta investigación de la que hace parte esta ponencia que les quiero leer. Muy bien, les voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar por favor si están viendo la pantalla? Sí. Sí, Perfectísimo, bien. vemos Voy tu a comenzar. ponencia, ¿correcto? Bien, Sí. voy a dejarla ahí para ir leyendo el texto y por favor que me puedan ir siguiendo. Bueno, como coincidencia, lo anticipo, es un gusto para mí escuchar la ponencia de Carolina Navarrete. Se darán cuenta ustedes que algunos de los referentes críticos que utilizo en esta ponencia pues tienen insistencia con lo que ella ha nombrado, en especial con las investigaciones de Claire Mercier. Derivas entre la distopía y la utopía, Mugre Rosa. La relación de hombres y mujeres con la convulsa naturaleza expresada en huracanes, incendios, epidemias, por citar algunos ejemplos, figura en la literatura hispanoamericana contemporánea. Para ser precisos, la novela Mugre Rosa de la escritora uruguaya Fernanda Trías es confluencia de estos problemas que se reescriben desde las tendencias literarias caracterizadas por la ruptura de las fronteras genéricas cercanas a las narrativas especulativas y que es posible abordar desde las metodologías de la literatura comparada, extendida al diálogo con la filosofía y la sociología. Así las cosas, el objetivo de esta ponencia es analizar cómo en la novela mencionada se propone el vínculo entre la distopía y la utopía para generar nuevas lecturas sobre los debates posmodernos de la identidad y la memoria de los sujetos o personajes literarios, en una amalgama de conflictos que se ensanchan hacia las relaciones con la tecnología y la naturaleza. En un artículo del 20 de junio de 2021 en The New York Times, el periodista cultural español Jorge Carrión hizo la siguiente pregunta. ¿Será la tercera década del siglo XXI la década de la tensión entre los últimos estertores de los relatos distópicos y nuevas formas literarias de la utopía? Al lenguaje literario es inherente la posibilidad de generar escenarios alternativos que, si bien ambientan la decadencia de la Tierra, marcan una ruta sobre el principio esperanza, por jugar con el término de Ernst Bloch. Este es el caso de Mugre Rosa, que en el año 2021 mereció el premio literario Sor Juana Inés de la Cruz. La novela, escrita en primera persona y narrada por una mujer cercana a los 40 años, no finaliza con la nulidad posapocalíptica del mundo, como la muerte en pandemia, sino con un comienzo, un viaje en el que este personaje abandona la ciudad, a Mauro, a Max y a Leonor, con quienes ya veremos tiene unas relaciones particulares. Una insistencia en Mugre Rosa es pensar y escribir el pasado para inventar el presente y así proyectar en ascuas el futuro. La memoria es una vasija rota, 1000 pedazos y lascas de barro seco. ¿Qué partes tuyas quedan intactas? El barro te hace resbalar, perdes el equilibrio. Y era un equilibrio tan precario, te esforzaste tanto en mantenerlo, para luego irte de culo al piso. Esta es la estrategia de la memoria que atraviesa la escritura de la novela, que se ambienta en una geografía de San Felipe, un lugar derruido por la bruma como la nostálgica Santa María de Juan Carlos Onetti. La paradoja de la memoria en Mugre Rosa está en la exaltación del pasado, no como nostalgia, sino como proyección. Y cuando digo el mundo, me refiero al pasado. Aunque la narradora niegue el interés por referir los espacios de la memoria, los recorre con insistencia para marchitarlos y así proponer nuevas posibilidades, que los lectores pueden interpretar como el principio de una utopía. Yo, en cambio, como le dije a mi jefa el día que presenté mi renuncia, ni siquiera creía en el oficio.
Vos no crees que el mundo merezca ser contado, me dijo ella en su oficina. Tal vez dije, o tal vez no haya quien contárselo. Así las cosas que hay de distópico en la novela y cómo ésta transita hacia la utopía. En cuanto a la primera categoría, se trata de la atmósfera literaria que implica la naturaleza arruinada. El viento rojo es la sombra de los personajes, definido como muerte de ácido y oscuridad. La niebla era la contracara del viento rojo. El río, el afluente, a la espesura de raíces, a la trampa mortal de algas y desechos. Las algas, que son como una flema sanguinolenta. Por último, la ceniza, que había formado un barrizal más peligroso que la niebla. Aparte de la atmósfera, los rasgos distópicos se identifican en las estrategias biopolíticas del Estado benefactor que caracteriza las novelas del género, que en el caso de Mugre Rosa también conocemos a través de la memoria de la narradora. A veces me llevaba a recorrer la fábrica y hasta hoy recuerdo el olor rancio a gelatina de carne y a tierra enmohecida. Le llamaba Mugre Rosa y olía a sangre coagulada y al líquido que Delfa usaba para lavar el baño. El anterior fragmento nos lleva a conocer la distancia, la distancia que la narradora toma sobre los espacios del pasado, opuesta a la mirada oficial como la de los medios. Claro que la Mugre Rosa tenía un nombre técnico. Todo lo inconveniente tiene un nombre técnico: insípido, incoloro e inodoro. Pero yo prefería decirle así: un alimento seguro, completo y nutritivo, dijo el hombre de la tele. La novela toma como un título el nombre del artefacto tecnológico por excelencia en la diégesis, un alimento tecnificado, producto de otro lugar especial para el Estado benefactor, la gran fábrica. En el artículo Políticas del hambre y diplomacia animal en cadáver exquisito, Agustina Basterrica, Claire Mercier y Gabriel Saldías Rosell analizan las estrategias biopolíticas que figuran en esta novela contemporánea. Agustina Basterrica, escritora argentina, en estrecha cercanía temática con Mugre Rosa. Esto posiciona al hambre como el concepto clave del programa político distópico, pues, aunque nunca es identificado como un problema inmediato, su presencia es permanente y en algunos momentos puntuales, incluso es referida como una amenaza que es necesario mantener bajo control. Apenas un fragmento de todo el desarrollo que desarrollan Mercier y Saldías Rosell. El hambre, argumento en la distopía de Basterrica, también es estrategia reguladora en el ideal del Estado benefactor que rodea a Mugre Rosa y que pretende marcar el límite con la catástrofe. Se llamaba carne más y estaba pensado para rendir, para ser untado en panes o como relleno de cualquier cosa. De igual modo, en sintonía con la lectura biopolítica de Foucault, Mercier y Saldías Rosell erigen una crítica a la distopía de Basterrica, que puede extenderse a la propuesta literaria que nos interesa en este caso, este ejercicio de memoria, en Fernanda Trías. Ambas estrategias se encuentran armonizadas a través de una lógica preventiva que se erige como un verdadero dispositivo de seguridad de carácter nacional, utilizando el pretexto de la salud de la población como excusa para instaurar tecnologías de poder diseñadas para mantener el statu quo imperante. Por otra parte, en Mugre Rosa, el cuerpo, la piel que se les desprende a algunos de los infectados, es el recipiente del dolor y del trauma, bien por las experiencias del presente agobiante o por los sentimientos físicos y emocionales del pasado. Uno de los que vive en carne propia los dilemas de la enfermedad, aunque desde una posición de privilegio ingénita, es Max, el ex esposo de la narradora, un hombre irreverente y asceta. Todos deseaban ser uno de esos elegidos que habían logrado escapar de la zona crítica, el pabellón de agudos, un lugar que era más un tiempo que un espacio, para ser trasladados al pabellón de los enfermos crónicos. Los crónicos guardaban en ellos el secreto de las algas. Este privilegio de enfermo crónico de Max lo recluye en otra heterotopía de la novela, el Clínicas, sitio al que acude de manera ocasional la narradora, donde confrontan ideas y en especial recuerdan la infancia, el matrimonio terminado y el inicio de la pandemia. Poco a poco, entre la fatiga del recuerdo y la soberbia de este hombre que permea los diálogos con él, la mujer se aleja mientras pisa las hojas secas de la memoria. En Mugre Rosa, el distanciamiento social no es requerido como causa de la pandemia, aunque sí hay una señal diferencial entre los de adentro y los de afuera. Pero ¿sabes cómo nos ven los de adentro a nosotros?
como a unos locos, peor, como a unos desahuciados. Quien las califica de condenadas es Leonor, la madre de la mujer que protagoniza y cuenta la historia. Como hemos leído, la identidad de la narradora se dinamiza en la memoria que traza las experiencias dolorosas del pasado, a partir de quienes la rodean. Personajes de los que va tomando distancia, como si recordar se tratara de avanzar por las páginas de un libro que se cerrará para dar continuidad a otro. Si conozco el futuro es porque no puedo parar de repetirlo. Max, el ex esposo, y Leonor, la madre, quedan relegados en el momento en que la narradora decide tensar el elástico, el pasado que los ancla, y romperlo, lo que implica no volver a verlos. Pero no quise, no. Temía que el mundo se me viniera encima si dejaba de moverme, porque ese presente precario y tambaleante que había tenido hasta hacía unas horas ya estaba acabado. La distancia con el ex esposo y la madre, a decir el pasado, más no la memoria, intensifica relación con otro personaje que está bajo el cuidado de la mujer, Mauro, un niño enfermo, que se define de la siguiente manera. Parecía un niño inflado a la fuerza, inflado como una llanta que no puede ceder un milímetro más de caucho. Los cachetes rechonchos, un ojo que se le cerraba a media asta y la boca diminuta, pero capaz de abrirse para devorar cualquier cosa que tuviera enfrente sin siquiera masticarla. Una boquita de piraña rápida e imparable. Otra posibilidad de lectura de Mugre Rosa en clave de utopía está en la relación que la narradora mantiene con ese niño monstruo. Quien, digamos, más ha desarrollado una propuesta sobre la monstruosidad o el devenir monstruo en esta novela es la argentina María Laura Pérez Gras. No me voy a detener en este caso, pero hay una guía que ella, digamos, plantea dentro de esta ruta de lectura de las posibilidades, por ejemplo, de este devenir monstruo de los sujetos como un devenir monstruo de la sociedad que se desliga a partir del actuar de estos personajes femeninos en estas novelas. En este caso estoy hablando pues de Mugre Rosa, como ella lo comenta, pero también de una novela de la argentina Guadalupe Faraca. El devenir de esta mujer en madre cuidadora supera, al menos en algunos fragmentos de la novela, las dinámicas de trabajo remunerado, marco de las relaciones impersonales en el capitalismo, para abonar el terreno fecundo de la prevención del peligro para el otro. Por eso también había que cuidarlo, protegerlo de sí mismo. Quienes mejor han interpretado esta cuestión en Mugre Rosa han sido Fernando Rosenberg y Juliana Piña. Desde cada orilla crítica han propuesto que en la nueva forma de parentesco, la madre cuidadora, el niño enfermo, se erige una maternidad contingente que no requiere el lazo sanguíneo. Ocupan un espacio liminal entre la no descendencia y la imaginación de formas alternativas de la convivencia. Delfa, la cuidadora de la narradora durante su infancia, y la narradora misma como cuidadora de Mauro, son muestra de los maternajes inciertos, fecundos a pesar de la existencia de las madres biológicas que apenas tocan a su descendencia. En la cita se presenta el nombre de Delfa, la mujer cuidadora de la niña, ahora mujer narradora. Este personaje femenino no genera un conflicto en la memoria de la narradora, aun cuando su figura es recurrente e implica algunas preguntas que dinamizan las relaciones con Max y Leonor. Delfa es la semilla que replica el cuidado que la mujer narradora adulta ejerce sobre Mauro, para mostrar la relación utópica e inseparable de las formas alternativas de la convivencia, en medio del viento rojo y la niebla que acaparan la atmósfera. En el ensayo Ecoansiedad y el proceso creativo en Mugre Rosa, escrito por la misma Fernanda Trías y publicado en 2023, la autora propone la siguiente clave interpretativa sobre su novela. En un mundo posapocalíptico no se puede negar lo que ya es, mientras que la narradora de Mugre Rosa avanza a tientas sobre esa niebla de confusión para descubrir que el futuro no puede evitarse porque siempre estuvo allí, contenido en el mismo núcleo del presente. Y ahí el juego con los tiempos verbales. Todo lo que termina, termina porque empezó. Y lo único que no muere es lo que nunca nace. Cuando ella se refiere aquí a tiempos verbales, son unas prospecciones, perdón, que hay en la novela, cuando ella está contando algunos elementos como una anticipación de hechos. Mugre Rosa es el tránsito de la vida en distopía, en crisis, hacia las posibilidades de otra vida que no se puede evitar.
En este punto está el valor utópico inherente a la crisis del mundo arruinado en el puerto literario de San Felipe. La constatación de este hecho no se encuentra, perdón, en la diégesis de la novela, aunque distante en las páginas de esta. Primero leemos, por ejemplo, en la página 80. Hoy puedo decir que ese fue un comienzo, pero entonces creía que se trataba de un final. Ahora, por ejemplo, estoy en un comienzo o en un final. Es como una larga pausa, un tiempo suspendido. Hacia el final de la novela, la página 230, nos encontramos con lo siguiente. Es así como terminan las cosas. Un final es solo la constatación de que algo más ha empezado. Lo que comienza como una pregunta por el pasado para entender el presente y dar espalda al futuro, se convierte en la ruta que marca y acepta ese futuro, que siempre está en el continuo de la vida de la narradora, incluso en crisis. A partir del trabajo de la memoria, en Mugre Rosa se logran trazar, si no imaginar de manera clara, otros futuros posibles. El pasado, el presente y el futuro, todo revuelto en la misma máquina apachurradora de la memoria, en la misma batea desinfectante. Hay que rociar el recuerdo con amoníaco para que se convierta en una sola masa y cobre alguna consistencia, perdón. María Laura Pérez Gras, en el artículo Crisis ecológica, sanitaria y vincular, del que les hablaba ahora, afirma lo siguiente acerca de las novelas de Fernanda Trías y, como ya les conté, de Guadalupe Faraki. Más allá de que las mujeres escriban distopías, los finales abiertos aluden a una esperanza que persiste en la decisión de no producir una clausura. Este recurso se muestra en consonancia justamente con el mencionado libro de Haraway, que creo que era el que Carolina ahora estabas mencionando, seguir con el problema, el de generar parentesco con el Chuchuceno, cuando discute sobre las ideas sobre el antropoceno y plantea aperturas llenas de esperanza, a pesar de que resulta inevitable seguir con el problema de la crisis que atraviesa la humanidad, porque no acepta anclarse en el fatalismo o la clausura de un final sin salida. Esta idea sugerente de Pérez Gras, que se ha pretendido desarrollar en esta ponencia desde el vínculo liminar entre distopía y utopía en Mugre Rosa, dialoga con lo ensayado por la propia autora cuando reflexiona sobre el proceso creativo de la novela en el ensayo de 2023 que también les refería anteriormente. Pero en el corazón de toda distopía late siempre una utopía. Hay que saber leerla, eso sí, entre líneas, entre nubes. La distopía plantea preguntas y abre la conversación en comunidad, colectiviza la angustia y le pone nombre. La distopía es una invitación a pensar juntos, mientras que la utopía obliga a proponer alternativas. La alternativa en la novela que nos ocupa no se distancia del final abierto que menciona Pérez Gras, ni de las posibilidades de Trías. La alternativa se encamina en el viaje, en la migración, nada ajena a la literatura latinoamericana de los últimos años, que emprende la narradora y que enuncia en los últimos párrafos de la historia. Así finaliza la novela. No puedo detener un futuro que ya está aquí. Lento se irá cerrando todo. Nos alejaremos despacio, con los focos fantasmales perforando la noche. La ciudad también quedará vedada, como un cuerpo sin entrañas, una cáscara limpia que a lo lejos brillará con su luz mala. Eso será la ciudad, un fuego fatuo en el horizonte. Las posibilidades de lectura crítica que abre el debate sobre la memoria en la literatura latinoamericana contemporánea que, como leímos con Carrera al inicio de esta ponencia, se encamina hacia las formas de la utopía, no ha sido abordada por pocos académicos. Para comenzar, el detenimiento sobre la crisis de las humanidades, que implica una crisis del humano, se enmarca en las dinámicas del antropoceno que filtran estas literaturas, que proponen alternativas, al menos desde el lenguaje. Este es el caso del brasileño, Alexander Nodari, que evoca una propuesta de la literatura como antropología especulativa, que se podría resumir, muy brevemente digo, en lo siguiente. No solo otro mundo es posible, también un otro posible es mundo. De igual modo, la mencionada Claire Mercier habla de la posibilidad de reelaborar traumas históricos a partir de los escenarios posapocalípticos de la literatura latinoamericana y de las elaboraciones esquizoutópicas. Es su propuesta de estas. Aunque no es el caso definitivo de Mugre Rosa, sí hay un diálogo interesante que se detiene en autores que hacen parte del corpus que ella analiza, como Pedro Mairal,
y algunos que a mí me interesan en el corpus de mi investigación doctoral, como Emiliano Monge y el colombiano Enrique Lozano. Ahora bien, el hecho de entender que las narrativas especulativas, término sombrilla que proponemos desde Nodari, pueden integrar tanto los rasgos de la distopía como los de la esperanza utópica, lleva a pensar, como también lo propone la referida María Laura Pérez Gras, María Laura Pérez, perdón, no solo en la crisis ecológica, sino en la crisis vincular de los personajes de Mugre Rosa y de los demás autores, incluso en las nuevas políticas de la vida a las que impulsan estas ficciones latinoamericanas. Finalmente, el espacio liminar de la distopía y la utopía que se ha propuesto para Mugre Rosa tiene un sustento amplio en las propuestas del filósofo español Francisco Martorell Campos, en el libro Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla, y en Retroutopía del bien conocido Zygmunt Bauman. En lo que refiere a Martorell Campos, la propuesta se sostiene en un recorrido crítico de los discursos posmodernos de la naturaleza, la historia y la sociedad, para revertirlos y pensar en nuevas posibilidades de vida para hombres y mujeres. Por el lado de Bauman, la retrotopía es el término de la nostalgia que aqueja a los individuos contemporáneos, que miran la ausencia del leviatán que se excluye y que se excluyen, perdón, en el tribalismo y que por tanto promueven desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, también por estar dentro del tiempo y continuamos con nuestra mesa. Vamos a escuchar la ponencia de Cristina Jiménez Gómez. Nicolás, estamos viendo todavía tu pantalla. Ahí Ya, deje de estamos. compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Em, Presento a Cristina brevemente. Es profesora ayudante doctora en el Departamento de Ciencias del Lenguaje, en el área de Teoría de la Literatura y la Literatura Comparadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba en España. Sus líneas de investigación son la narrativa y el género, o los estudios de género, la literatura comparada, especialmente la interacción de códigos y las relaciones entre cine y literatura, y la literatura postcolonial. Cuenta con una larga lista de publicaciones, menciono unas cuantas: el artículo Imágenes y ritmos poéticos en el film Patterson 2016 de Jim Jarmusch, publicado en 2022, Semias fílmicas en una novela policíaco existencial de Mario Lacruz, El Inocente, de 1953, del año 2021 la publicación, y hacia una fenomenología de la lectura de la gitanilla cervantina, el juego de perspectivas en torno a la mujer gitana, del año 2020. Y esta mañana vamos a escuchar su ponencia titulada Narrativa, Identidad y Sociedad en Sobrejuegos, de Itziar Mínguez Arnaiz. Adelante, Cristina. Bienvenida. Gracias, Alexandra. Quisiera también agradecer a la Universidad de Costa Rica, ¿no?, por celebrar este congreso, y también remitir, ¿no?, estoy encantada también de compartir esta mesa con los demás participantes. Voy a compartir la pantalla para compartir mi presentación. Bien, ¿se ve bien? Sí, puedes tal vez hacerla completa ahí abajo. Correcto. Así la vemos. Bueno, en mi ponencia la he dividido. Todavía no se ve completa. ¿Ahora? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, mi ponencia la he dividido en dos partes porque voy a aplicar los postulados de la psicología humanística para interpretar la novela. Voy a empezar a dar unos breves apuntes sobre la psicología humanística, y luego voy a introducir a la poeta y directora y guionista Itziar Mínguez Arnaiz. Bien, la identidad y la búsqueda del sentido de la vida son cuestiones que descuellan en buena parte de la narrativa de los últimos siglos. En el ámbito de la psicología, la contemplación y exploración del ser humano, esto es, la existencia, se incentivan con el surgimiento de la psicología humanística en el siglo XX, de la mano de Abraham Maslow y Carl Rogers. Vino a conformar esta psicología humanística la llamada tercera fuerza, tal y como la llamó su fundador, Abraham Maslow, junto al psicoanálisis y al conductismo, corriente esta última a la que se opone.
A partir de estas consideraciones, nos acercamos a la primera novela de la poeta, narradora, aforista y guionista de televisión vasca Itziar Mínguez Arnaiz. En Sobrejuegos nos encontramos ante una novela que, deudora del género noir o del género negro, trata de arrojar luz sobre las sombras de una sociedad, la nuestra, imperfecta. En ella, la conciencia y la experiencia del individuo se tornan determinantes para la formación de la identidad. Para adentrarnos en el tema que nos ocupa, haremos, como he dicho, una breve introducción de lo que supuso la psicología humanística en el ámbito del pensamiento. La llamada psicología humanística o humanista, como también se le conoce, nació en la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos, aunque también llegó a Europa, especialmente a Alemania. Cabe recordar que en el continente americano esta corriente psicológica fue desarrollada principalmente por psicólogos alemanes emigrados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como Kurt Gustein, Erich Fromm o Fritz Perls. Riveros explica, abro cita, que la psicología humanista o humanística supuso una revolución en el pensamiento generada en un siglo donde la civilización occidental queda cuestionada históricamente por las guerras mundiales del siglo XX y una nueva filosofía que aparece con nuevos horizontes conceptuales procedentes de la fenomenología de Husserl y por el existencialismo, por ejemplo, de Nietzsche. De este modo, las raíces de la psicología humanística se hallan en los postulados filosóficos fenomenológicos y existencialistas desde Dilthey y Nietzsche, pasando por Husserl, Heidegger o Merleau-Ponty, hasta Sartre o Albert Camus. Como bien explica Helmut Kickmann, ambas corrientes corrieron de forma paralela, pero independientemente, y solo se cruzan por primera vez en la persona de Heidegger, desarrollándose a partir de este por medio de exponentes franceses como Sartre o Merleau-Ponty. Bien, se defiende pues que el hombre no es el resultado o el punto de intersección de causalidades varias que determinan su cuerpo o su psique. Todo lo que sabe sobre el mundo, incluso lo aprendido a través de la ciencia, lo conoce a partir de su visión o experiencia del mundo. Por tanto, nos acercamos al ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una forma o una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo y el mundo. Se apela así a la experiencia intelectual y emocional como método de conocimiento, lo que venía a compensar las limitaciones que presentaba el paradigma racionalista y de índole científico predominante desde el pensamiento cartesiano, para comprender los fenómenos psicológicos y humanos. A este respecto, la escritora Itziar Mínguez insiste también en acudir a su conciencia y experiencia de vida para escribir sus poemas o sus relatos. Afirma que no cree en la inspiración y no tiene un método o una disciplina más allá de la intuición para ponerse a escribir. Únicamente escribe cuando siente que algo bulle en ella, una inquietud, un desasosiego. Lo cierto es que va tomando nota mental de lo que vive, de lo que siente, de lo que percibe, y cuando la bola crece dentro de ella, sale de forma torrencial, casi ordenada. De ahí que incluso ella en alguna de sus entrevistas se haya calificado a sí misma como poeta torrencial. Sin duda, su formación al lado del poeta, guionista y director de cine Michel Gaztambide ha marcado su manera de proceder en la creación. La poesía de Gaztambide tiene su cauce en la vida más inmediata. Itziar, que hizo el prólogo de este último escritor, de su poemario Autopsia del Zombie, remarca que el elemento de quiebre y el tono de la vida vertebran la obra. Son dictámenes con los que ella misma concuerda, pues el dolor y la desnudez vital son elementos imprescindibles en su escritura. Explica que si bien no todo lo que hay en el poema tiene que ser verdadero, sí debe contener una verdad y no caer en la impostura. Es una verdad con la que todo lector, independientemente de su vivencia y contexto, puede identificarse y ponerse en la piel del sujeto poético o de un protagonista narrador. De ahí que ella misma haya calificado su obra como una poesía de asfalto que está a ras del suelo,
codo con nuestra rutina, con nuestra miseria y nuestros pequeños triunfos. Por ello, y por otras cualidades artísticas, sus obras han ganado prestigiosos premios, como el Bergamín de aforismos por Nubes y Claros. Entre sus poemarios, por ejemplo, destacan La vida me persigue, Luz en ruinas, Cara o cruz, Pura coincidencia, Cambio rasante o Que viene el lobo. Además, se recoge una muestra de su obra poética en Poesía Viva y en la antología mexicana sobre poesía española editada por Tedium Vitae en 2012. Reflejo de todo ello también es el lenguaje que emplea tanto en su poesía como en su novela. Se plasma una depuración de ideas y un lenguaje que se torna prosaico, conciso y contenido en aras de despojar al poema y al texto de todo artificio y acercarlo al universo más reconocible del lector. Aborda así las menudencias cotidianas o rutinarias de la vida, desde momentos de alcoba y encuentros de ascensor hasta la imagen fascinante de los trabajadores colgados del camión de la basura recorriendo la ciudad nocturna. Otros elementos habituales que aparecen en su escritura son el peso del azar, el amor, la ciudad, el diálogo entre el pasado y el presente a través de la conversación que se establece entre la niñez y la edad adulta, los miedos y las inseguridades ante un tiempo, el actual, que se vuelve quebradizo e incierto. De hecho, Mínguez señala que hay algo de sociología y una mirada de reportera, casi de voyeur, en sus poemas para tomar el pulso a la realidad en sus distintas formas. Estas cuestiones también son cardinales en su primera novela publicada hasta el momento, En Sobrejuegos, que se fraguó durante más de 15 años, mutando y ganando capas a la par que la autora iba acumulando vivencia. La obra nos muestra la reflexión en primera persona de un protagonista sin nombre, que por momentos roza la psicopatía y cuya vida como cartero de correos cambia radicalmente a partir de un incidente fortuito, su propio atropello en un paso de peatones. Este hecho abre la novela y constituye el suceso detonante y catalizador de la historia, pues no solo lo pone en marcha, sino también propulsa que el protagonista se replantee su existencia. Pablo, conductor responsable del atropello, y Nuria, la enfermera que le atiende en urgencia y con la que mantendrá un fuerte apego sexual, vienen a trastocar su deambular autómata y rutinario como cartero en la ciudad. Ambos aparecen de forma abrupta en distintos momentos de la novela, con el objetivo de despertar no solo el ansia de libertad de nuestro protagonista, sino también sus pretensiones y fetiches más oscuros. Solo al final de la novela sabemos las motivaciones del crimen cometido por nuestro protagonista y el plan de venganza urdido por Pablo y Nuria para entrar de forma aparentemente casual en la vida del cartero. Por tanto, la fina línea que separa la culpa de la culpabilidad y el azar de la certidumbre condicionan la vida de los personajes. Ello se evidencia también en la estructura trimembre en que se divide la novela, pues son 3 los capítulos que la dividen: los hechos, la verdad de los hechos y el alma de los hechos. Esta estructura nace a partir del lema que a modo de sentencia o pensamiento general inaugura el texto, justo antes de la dedicatoria. Se trata de la célebre frase de la novela El Pozo de Juan Carlos Onetti, en la que el protagonista afirma lo siguiente, cito: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Más allá de que esta cita sea idónea para pensar sobre la frontera entre los pares realidad, verdad y mentira ficción, el autor y crítico uruguayo quiso formular una crítica a la evaluación científica y cuasi judicial de los hechos concretos, sin tener en cuenta que los hechos son siempre vacíos recipientes que tomarán la forma del sentimiento que lo llenen. Los autores y sus textos deben desvelar el alma de los hechos, esto es, los sentimientos que los originan y los moldean. En Sobrejuegos, las acciones de los personajes, especialmente las del protagonista narrador, responden a un ideario vital propio que desafía los valores usados habitualmente para juzgar a los individuos en la sociedad moderna y contemporánea.
Lo primero que llama nuestra atención es la indolencia, la incapacidad emocional y afectiva que tiene el protagonista para vincularse con sus congéneres humanos. Alienado por la rutina laboral, difícilmente muestra algún sentimiento o vinculación hacia otros, aunque sí hacia los objetos inertes. Es más, deja entrever indiferencia y cierta hostilidad hacia aquellos con los que mantiene un trato más cercano. Por ejemplo, con Ventura, su veterano compañero de trabajo, que con una función casi paternal le ha enseñado todo en el mundo de correos. También con Nuria, por la que dice estar enamorado en algunos momentos, o con su madre, cuya muerte no llora y ni siquiera acude a su funeral. A ello contribuye la modalidad discursiva monológica que la mayor parte de la novela adopta el narrador protagonista para contar su historia. Aparece un fluir de conciencia ordenado que se transmite al lector y que deja ver la complejidad de la psique del personaje. Al mismo tiempo, como explica Doris Kohn, esta modalidad discursiva, la del monólogo interior, no depende de ningún marco ni tutela narrativa, pues la expresión de la intimidad psíquica del personaje se da mediante su propio discurso y en su propia voz, la primera persona con el máximo grado de emancipación y libertad. En este caso, estamos de acuerdo con Barrero en que el monólogo interior no supone el abandono de la seguridad y del orden social burgués como se defendió, por ejemplo, desde la novela realista del año 50. Sino que supone la expresión más radical de los conflictos existenciales, que nacen de la incompatibilidad entre la aspiración interna del individuo y las posibilidades reales ofrecidas por el medio ambiental. Fijémonos ahora, por ejemplo, en este fragmento que tienen en pantalla. Ocurre justo después del atropello, cuando el cartero protagonista narrador, está parado en un paso de peatones esperando a que el semáforo cambie a verde. Cuando quise darme cuenta, el semáforo había vuelto a cambiar y me tocaba esperar de nuevo para cruzar. La acera se iba llenando de gente, goteaban las presencias, rutinas como la mía, absortas en sus propios pensamientos que me eran del todo inaccesibles, igual de inaccesibles que eran los míos para ellos. Sin embargo, ahí estábamos todos, en fila de a uno, frente al mismo semáforo, dispuestos azarosamente unos al lado de otros, por el mero capricho de la vida. Buceé en mi memoria por si reconocía algún gesto, pero lo único que vi en su rostro fue la sombra del sueño y del cansancio. Tuve tentaciones de preguntar, ¿me conocen? ¿Sabe quién soy? La liquidez y la vacuidad de la vida expuesta en este fragmento ponen de manifiesto la deshumanización y la incomunicación profunda que se produce entre el individuo y el mundo a partir de la era moderna. Es por ello por lo que después de la revolución industrial y el surgimiento de las grandes metrópolis en el siglo XX, se dio la necesidad de una voz narrativa que diera cuenta de los más recónditos pensamientos de la psique humana. En la novela que nos ocupa, el protagonista, hasta antes de su atropello, se presta a esta automatización de la vida cotidiana. El monitoreo y el control total de la actividad humana aparece en forma de horarios, roles y tareas estrictas en las que en el ámbito laboral, propiciando un individuo alienado, desafecto e incapaz de comunicarse con otros. En este contexto, el cuestionamiento de la identidad, el no saber qué es, afloran de inmediato. En este sentido, Maslow, fundador de la psicología humanística, explica que una de las paradojas que debemos enfrentar en el intento por comprender las relaciones entre lo interior y lo exterior, entre el yo y el mundo, es la complejísima interrelación entre autonomía y homonomía. La tendencia de la autonomía nos conduce hacia la autoeficiencia, la firmeza frente al mundo, el desarrollo cada vez más pleno de nuestro peculiar ser íntimo de acuerdo con sus propias leyes, su dinámica interna y las normas autóctonas de la psique y no del entorno. Estas leyes psíquicas difieren, se apartan e incluso se oponen a las leyes de los mundos no psíquicos de la realidad externa. En cambio, la tendencia contraria es la autonomía, a la tendencia contraria a la autonomía, a la individualización o la autorrealización supone renunciar al yo, sumergirnos en el no yo y claudicar de nuestra voluntad, libertad, autosuficiencia y control. En la novela Dixia, la certeza y las leyes estipuladas o convencionales se van cubriendo de un tupido velo, no solo a partir del ideario existencial que el protagonista empieza a conformar, sino también por el uso de una prosa parca, contenida y precisa.
El lector descubre paulatinamente los motivos que llevan al protagonista a pensar o actuar como lo hace. Por ejemplo, el cartero, en su función de intermediario de las misivas que unos amantes anónimos se intercambian, orquesta su propia concepción del amor. Estipula que el amor debe ser unilateral y retroalimentarse de su propia energía, sin la obligatoriedad de ser correspondido o tener en cuenta las expectativas que sobre la persona amada nos formamos, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento dice, el amor no era cosa de dos, era cosa de cada uno. Lo ensalzaban y lo alimentaban en la medida en que era correspondido y solo en esa medida estaba justificado. En caso contrario, si era un amor sin respuesta, no le quedaba más que asumir su condena, borrón y cuenta nueva, solía decirse. Había otra expresión para referirse a ello, pasar página. Es curioso, había una frase hecha para cada realidad. No me gustaba que las frases hechas fueran el respaldo de verdades que se daban por buenas a fuerza de repetirlas. Precisamente en contra de esas verdades se alzaba mi idea del amor. Frente a la sujeción mental, ¿no?, y física que supone el amor basado en la correspondencia, el protagonista se recrea en la propia vivencia del amor, más allá de la angustia, la inseguridad o la apetencia sexual que conlleva. Por ello, también quiere olvidar el desamor. También se opone a olvidar el desamor, como le propone Nuria, que es la enfermera que la atiende en urgencia, ¿no? El desamor forma parte de su experiencia, de su memoria. De esta manera niega la inmediatez con la que se quieren expresar o experimentar los sentimientos, la sinrazón de la espera de los amantes, anhelando recibir la carta respuesta, de esos sobres herméticamente cerrados para evitar que las palabras se las lleve el viento. Observamos, pues, que lo que prevalece es una total aversión hacia la modernidad líquida, la sociedad líquida o el amor líquido de los que hablaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, para definir el actual momento de la historia en el que la realidad sólida de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, respecto al trabajo, al matrimonio, al amor, se han diluido. Todo se ha vuelto precario, provisional, hostil y ansioso de novedades para los individuos. De este modo, las relaciones interpersonales se desarrollan en la posmodernidad, que se desarrollan en la posmodernidad se caracterizan por la falta de solidez, ¿no?, de calidez, ¿no?, y de una tendencia cada vez más que tiende a la fugacidad, a la superficialidad, etcétera, ¿no? Bien, también tenía aquí otro fragmento, porque aparte de hacer estas consideraciones sobre el amor, por ejemplo, el protagonista también se para a reflexionar sobre los objetos que le rodean, ¿no?, en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, sobre el reloj que lleva en la muñeca de mano, la muñeca, ¿no?, el reloj de mano que lleva, que llega un momento que se para, ¿no? Y eso le ayuda a romper con esa rutina, con esa alineación laboral que tenía, ¿vale? También, por ejemplo, aquí en este fragmento se contempla la comida deshecha o descompuesta que continuamente cada día dejaba en el horno preparada para después de venir del trabajo, ¿no? Por tanto, ya para terminar, tras este análisis realizado, algunos ejemplos que he mostrado de la novela, podemos concluir que la novela sobre juegos, la única novela publicada hasta el momento de Ixia Mínguez, va más allá de ser un relato que bebe del género negro o del género policíaco. Además de la inquietud generada por un protagonista desafecto y criminal que raya la psicopatía, hallamos un sujeto que plasma a la perfección las angustias, los deseos y la soledad cada vez más patente en nuestra sociedad, ¿no? Por ello, la única novela publicada hasta ahora de Ixia remite a lo más primordial del alma humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Perfecto, también con el tiempo. Recuerden que pueden colocar también sus preguntas en el chat. Yo las voy revisando y también tenemos a nuestra asistente que está atenta al chat. Continuamos con la última de las ponentes de esta mañana, mediodía, que es Ana Teresa Rodríguez de Riera. Ana Teresa está cursando el doctorado en literatura comparada en la Universidad Abierta de Cataluña en el programa de Global Literary Studies. Tiene un máster en Humanidades, Literatura, Arte y Cultura Contemporáneas de esta misma institución, un diplomado de edición
dictado por Cabelibro y la Universidad Central de Venezuela, y es licenciada en letras también en Venezuela, sí, en Caracas, por la Universidad Católica Andrés Bello. En progreso está actualmente realizando la investigación La reconstrucción de Caracas a través de su narrativa en el siglo XXI, y me parece que de ahí también sale la presentación de hoy, que se titula Heterotopías caraqueñas, cartografiar una ciudad en ruinas. Adelante, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí me escuchan. Ok, bueno, primero que nada, agradecerles muchísimo haber podido cambiar mi estado de presencial a hacer la presentación en línea. Tenía mucha ilusión de estar allí, pero bueno, estoy en Caracas y a pesar de que arreglé todo, no pude ir para allá. Bueno, voy a compartir. ¿Mm? Ahí lo vemos, muy bien. Sí, chévere. Ok, bueno, comienzo. Homero era un cartógrafo, así como Miguel de Cervantes, Agatha Christie, James Joyce, Jack Kerouac o Mariana Enríquez, porque la labor de todos ellos sigue siendo relacionar emplazamientos, trazar coordenadas, crear mapas. Constantemente todos cartografiamos mapas imaginarios para evitar la angustia de sentirnos perdidos. Cartografío, luego existo, afirma el profesor Robert Talley. Y es que todos constantemente trazamos mapas fantásticos e irrealizables que se quedan en esa duermevela entre lo real y lo soñado. Otros, sin embargo, son mapas personales que nos orientan, nos definen, porque trazan nuestra historia personal y a la vez tienen el poder de encaminarnos hacia el futuro, relatándolo anticipadamente. Y es que, como afirman Gilles Deleuze y Félix Guattari, escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, cartografiar incluso futuros parajes. A veces nos convertimos en fotógrafos creativos y no nos importa desviarnos, porque así trazamos mapas espontáneos, inesperados, que nos conducen a algún tesoro oculto. En ocasiones nos podemos ver forzados a fotografiar mapas con el fin de alcanzar nuevos emplazamientos mediante coordenadas insospechadas, con el fin de transformar en concreto y material cualquier espacio que deseemos conquistar. El profesor Talley afirma que, cito, trazar un mapa es contar una historia. Puede ser nuestra propia historia, o podemos combinar los mapas que imaginamos y el explorador destinado a recorrerlos es otro u otros diferentes a nosotros. E incluso podemos escoger una voz distinta a la nuestra para que narre el recorrido. Es allí cuando el mapa se convierte en literatura. La presente ponencia tiene como finalidad evidenciar en fragmentos seleccionados de algunos cuentos la presencia de los espacios heterotópicos que Michel Foucault define como, cito, contraespacios, lugares fuera de todos los lugares que sin embargo son localizables. Fin de la cita. En este caso, las heterotopías literarias son uno de los instrumentos que permitirá trazar este mapa literario de Caracas, cuyo fin es entender y recuperar los espacios de la ciudad que quedaron ocultos entre los años 2010 al 2020. Durante ese periodo, la crisis política se adueñó de la vida diaria caraqueña, esa misma crisis que Venezuela revive una y otra vez y que en este preciso momento me impide viajar y exponer presencialmente esta ponencia. La presente exposición es apenas una parte de la amplia investigación que realizo. Me perdí. La amplia investigación que realizo para obtener mi PhD en la Universidad Oberta de Cataluña, en asociación con el Instituto Global Literary Studies Research Lab. Mi estudio consiste en elaborar un mapa literario real e imaginario a partir del análisis geocrítico de los textos de 20 jóvenes autores venezolanos, cuya significativa obra literaria ha sido escasamente difundida. Ellos, como otros miles de estudiantes,
fueron protagonistas diarios de la importante protesta política y social que definió y continúa definiendo a Venezuela y que aún está por resolverse. Partiendo de la idea de que, cito, la palabra es capaz de producir espacio, fin de la cita, tal como propuso Henri Lefebvre en 1984, mi análisis apunta a rescatar una geografía humana que solo sobrevive a través de los relatos de este grupo de jóvenes. Un espacio imposible de identificar socialmente o culturalmente en una ciudad que ya no recuerda a casi la totalidad de una generación que emigró para no volver nunca más. Ellos fueron cartógrafos de una ciudad heterotópica en la que concibieron, cito, la yuxtaposición de múltiples espacios incompatibles, fin de la cita, que sin embargo coexisten en la geografía literaria caraqueña. Configurar una Caracas literaria se convirtió en la forma más libre de definirse, de prevalecer, de sublimar mediante la escritura aquello de lo que eran diariamente despojados mediante la violencia. En su conferencia de los espacios otros, Michel Foucault afirma que, cito, estamos en la época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso. Ese estado de transgresividad, esa yuxtaposición de la que habla Foucault en los umbrales de la posmodernidad, da paso a la nueva comprensión del espacio que posteriormente generaría el giro espacial a finales de los años 80. Sustentado por las nuevas concepciones planteadas por los geógrafos e investigadores literarios que desarrollaron una nueva forma de entender que la espacialidad ha abandonado su condición de ser simplemente la ubicación topográfica donde sucede el relato, porque más allá de eso es el discurso en sí el que establece el relato, dice Bertrand Westphal. La particular concepción de espacio expuesta por Foucault da inicio a una extensa reflexión transdisciplinaria que cuestiona valores tan tradicionales como el protagonismo de la historia y la valoración del tiempo sobre el espacio. Atrapados en un eterno presente, los autores caraqueños se enfocan en enunciar espacios descartando un pasado nostálgico que no los definía, porque solo recordaban una ciudad en crisis permanente, condenados a un presente recurrente que les ocultaba el futuro tras el humo de las bombas lacrimógenas. Estos jóvenes fueron más allá del resentimiento y la añoranza contagiosos entre la población, en esta circunstancia que define las heterotopías caraqueñas. Michel Foucault expone su propuesta de las heterotopías como sigue. Existen en toda cultura, en toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares que están diseñados en la institución misma de la sociedad, que son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas, en las cuales los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura, están a la vez representados, cuestionados e invertidos. Especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean, sin embargo, efectivamente localizables. Estos lugares, porque son absolutamente otros que todos los emplazamientos que reflejan y de los que hablan, los llamaré, por oposición a las utopías, las heterotopías. Durante más de 10 años de anomia, protestas, violencia e inseguridad extrema, estos autores cartografiaron una ciudad más allá de la violencia. Son estas narraciones, espacios literarios, culturales, sociales, que podemos entender como heterotopías de desviación. Cito, aquellas en las que se ubican los individuos cuyo comportamiento está desviado con respecto a la media o a la norma exigida. Esta norma exigida de la que habla Foucault en este caso, no solo va entrecomillada por su carácter de cita, sino por su valor irónico, ya que la norma exigida en aquel contexto caraqueño existencial no puede definirse sino como anomia. Cada relato emerge, pues, como heterotopía de resistencia ante un sistema arraigado y decadente.
Hablamos también de lo que Foucault denomina heterotopías de compensación, destinadas a generar, cito, otro espacio real tan perfecto, tan meticuloso, tan bien ordenado como el nuestro es, desordenado, mal administrado y embrollado. Al referirnos al nuestro, nos referimos a esa realidad diaria caótica que era y sigue siendo Caracas. Esto no significa que al hacer mención al orden y a la perfección, lo hagamos con ánimos de idealizar los espacios narrados por estos autores. Nos referimos específicamente a la cuidadosa y dedicada creación de unos espacios reales imaginados, cuya coherencia interna los convierte en microcosmos regidos por un orden que les proporciona su poderoso significado como espacios literarios asibles mediante la palabra escrita, firmemente estructurados mediante el discurso narrativo. Son emplazamientos susceptibles de ser cartografiados como estratos de un mapa literario de Caracas. Estos espacios narrados tienen incluso la capacidad de proyectarse en la ciudad de Caracas conformándola. Estos espacios residuales, estos lugares que no figuran en ningún plano, esto es una cita, pero que existen, suelen compartir la característica camaleónica de mimetizar con el panorama urbano, de pasar inadvertidos a nuestros ojos que siempre recorren rápidamente los espacios que se cansan de reconocer. Tal como afirma Micheli, uno de los autores de mi corpus literario, la existencia de estos lugares no está condicionada a un plano gráfico, pero existen como experiencia individual que la literatura revela como una forma de epistemología geográfica. Estos autores entendieron el significado y la necesidad de refugiarse en espacios de ficción, capturando sus propios niveles de realidad, y nos han dejado el legado de un mapa de la otra Caracas que ellos vislumbraban, más allá del caos de las protestas y las guarimbas. Las guarimbas es como llamamos aquí en Venezuela los cierres de calle. Todas estas narraciones son impactantes, perturbadoras, conmovedoras, intensas, viscerales, incluso, cito, son incómodas y potencialmente polémicas, dice Jacobo Villalobos, uno de los integrantes de mi corpus. Todas merecen como obras literarias salir de la oscuridad empolvada de alguna librería imposible de encontrar o de las memorias de las computadoras de varios de estos autores y autoras que en su nueva vida de emigrantes no tienen tiempo para ser escritores. Todas son imprescindibles para narrar este mapa literario de Caracas. Hoy, sin embargo, me referiré apenas a 4 relatos como ejemplos de este mapa literario, que al igual que el mapa geográfico, puede describirse como un valle que se extiende a lo largo de una autopista inmensa que conecta el este con el oeste. Cualquiera que haya estado en Caracas puede haberse dado cuenta de eso. Un valle encerrado entre cerros de pobreza extrema, frente a los que se erige con la belleza casi incongruente de una descomunal obra de arte, el Pico del Ávila, el Guaraíra Repano. Ese es el nombre que le daban los indios al Ávila. Es primordial establecer como punto de partida que a pesar de que no es un espacio físico el que determina la interpretación del texto, la creación literaria seleccionada es una proyección de los espacios topográficamente reales a los que alude, no de forma mimética, sino como experiencia humana interpretativa. Entonces comienzo con el análisis. 4 relatos, 4 propuestas. En el relato, los pacos son brujas. Los pacos en Venezuela son los policías. En el relato Los pacos son brujas, su autor Simón Rodríguez inicia con una transición heterotópica al situar al lector, cito, un viernes por la noche en el metro de Caracas. Allí se lleva a cabo una relación de emplazamientos a través del indetenible recorrido del vagón que con solo abrir sus puertas juxtapone espacios geográficos, andenes que son, cito, emplazamientos de detención provisoria, red de relaciones. Eso lo dice Foucault. Este mapa del oeste de Caracas se cartografía a sí mismo en otro estrato espacial mediante otra red de relaciones de emplazamientos real e imaginarios que se traza mediante el diálogo que se lleva a cabo en el interior del vagón. El lector experimenta entonces esa heterotopía a partir de 2, cito, lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean efectivamente localizables. Ese es Foucault de nuevo.
Son espacios transitados mediante una narración y asimismo a través de lo relatado en la narración. Así, mientras todos los personajes van de Carapita a Capuchino, uno de ellos extiende el mapa más allá del recorrido del metro, un quiebre virtual dentro de la historia, y traza una coordenada imposible de llevar a cabo geográficamente a partir del vagón, alcanzando otro emplazamiento en el oeste de Caracas. Esto es una cita del texto. Dice, no tuve otra que agarrar el metro así, todo doblado como estaba, hasta Capuchinos, y luego ver cómo coño hacía para subir para mi casa allá arriba en el Guarataro. ¿Hacia dónde se dirige el ciudadano?, preguntó el policía dándosela de seriecito. Para mi casa en el Calvario, oficial. Ahora si me disculpa, mi mujer me está esperando. Finalmente, mientras en uno de los estratos del espacio narrativo el tren llegó a Capuchinos, en el otro subimos hasta el Guarataro. En Periquera de Luis Freites Pastori, la heterotópica autopista Francisco Fajardo conecta innumerables espacios narrados, designándolos con una inmediatez geográfica imposible. En una secuencia vertiginosa, el relato acumula una serie de espacios reales que topográficamente se encuentran a lo largo de una vía de 48 kilómetros de extensión. Sin embargo, una línea del discurso narrativo justapone, cito, lo uno al lado del otro. Otra vez Foucault. Petare y Caricuao, a pesar de que uno se encuentra al extremo este y otro al oeste de la ciudad, en este relato, en permanente movimiento desde su inicio, no extraña al lector que, cito, a través del parabrisas, el mundo parece una película de 24 cuadros por segundo a 100 kilómetros por hora, una cita de Freites. Sin embargo, y a pesar de esta película indetenible, Petare y Caricuao solo pueden estar uno al lado del otro en el espacio narrativo donde el recorrido es simultaneidad heterotópica, es lo próximo y lo lejano. Otra vez Foucault. Refiere como, cito, relaciones de proximidad entre los puntos o elementos que se les puede describir como series de árboles enrejados. Eso es una cita de Foucault. Y en el caso de Periquera, dice Freites Pastori, en el caso de Periquera son, cito, hileras de edificios que aparecen y desaparecen. Petare y Caricuao, La Urbina, Antímano o Gramovén en el relato de Freites son contraespacios, esto es una cita de Foucault, lugares fuera de todos los lugares, que indudablemente son parte de la geografía caraqueña. Sin embargo, al convertirse en espacios narrados, no ameritan de una descripción mimética para ser identificados. Así nos imaginamos a Carlos, uno de los personajes en su espacio seguro en el corazón del este de Caracas, utilizando sus lentes Ray-Ban mientras cita a Lyotard, y es esa una descripción precisa de la burbuja caraqueña. Más adelante, cuando la narradora se arriesga al subir las infinitas escaleras de un barrio en busca de droga, se escapa de un disparo del giro que alcanza a un inocente con una bolsa en la que, cito, saltaron 3 plátanos maduros salpicados en sangre. Fin de la cita. La droga, un arma y 3 plátanos ensangrentados cartografían con fidelidad a cualquier cerro desamparado perteneciente al cinturón de pobreza que rodea la ciudad. Domingo Micheli se refiere en Calendas Alcohópolis al testimonio de uno de sus personajes que está seguro, cito, del lugar donde se encuentra, pero no logra hallar la vía de acceso. Testimonios del personaje principal afirman que este paraíso de los alcohólicos, en el que por unas grandes tuberías rotas, cito, corrían unos ríos violentos de licor de todo tipo, particularmente de whisky, fin de la cita, Alcohópolis es una especie de búnker alcohólico que se apega claramente al quinto principio expuesto por Foucault. Cito, las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura y uno de cierre que a la vez las aíslan y las vuelven penetrables. Fin de la cita. Yuxtapuesto a un espacio real, Alcohópolis es descrito como una cueva o catacumba que probablemente perteneció a la iglesia de la Candelaria, cuya ubicación real es el centro del Caracas y es, por cierto, un lugar conocido por cualquier caraqueño. Sin embargo, el protagonista es incapaz de encontrar la salida en el transcurso de un tiempo indefinido
que al igual pueden ser apenas unos momentos o por el contrario muchos años, y solo es capaz de salir ante el desespero de sospechar, cito, que iba a acabarse el mundo. Este espacio fantástico de olvido tiene una función de denuncia frente a la anomia social y política. Según palabras del narrador, es el invento idílico de una inteligencia anarquista y bondadosa. Por último, quiero referirme brevemente a las heterocronías. En el relato de Kelly Martínez Grandal, Termitas del Mato Grosso, narra un espacio geográfico, Sabana Grande, bulevar a la vez residencial y comercial, que indica la frontera caraqueña entre el este y el centro. Las fiestas de Edurne representan, cito, una red de puntos que se entreteje, dice Foucault, una serie de emplazamientos que se mezclan en el tiempo, generando una identidad heterotópica que caracteriza a ese determinado espacio real e imaginario. Es lo que podríamos llamar, por pura simetría, heterocronía, cito, cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su tiempo tradicional. Simultáneamente hablamos de un espacio narrado y proyectado, rompiendo con la idea de espacio convencional. Es esta una heterotopía en la que el tiempo no cesa de amontonarse, cito, y de encaramarse sobre sí mismo, dice Foucault. La autora, cito, construye un lugar de todos los tiempos que esté fuera del tiempo e inaccesible a su mordida. Es una cita de Foucault. Así Amelia narra un espacio que contiene visiones. Una mujer vestida de negro pasa por la acera de enfrente, lleva un pañuelo en la cabeza a modo de las actrices de los 50. Recuerdos, otras citas, siento el mismo vértigo que sentía cuando era niña y me llevaban a Bimbolandia. Y presagios, falta un tiempo para que todo se rompa, para que yo recuerde con nostalgia esta fiesta como si estuviera sucediendo. Esa es otra cita del texto. Asumimos pues estos relatos como fabricaciones de espacio, de la Caracas permanentemente en ruinas, deconstruida en tantas historias que no tiene otra forma de recuperar esa integridad perdida que a través de las heterotopías que estos geógrafos literarios cartografiaron con tanta dedicación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y concluimos así las ponencias de esta mesa y pasamos a la parte de las preguntas. Yo ya tengo varias preguntas aquí anotadas. Ustedes también pueden continuar pensando, redactando algunas de las preguntas que quieran. Yo voy a leer, tengo 2 preguntas para Carolina, una para Nicolás, una para Cristina y una que tengo yo para Ana. Y mientras tanto llegan las demás. Para Carolina, la primera pregunta de Yomaira dice, ¿qué barreras impiden el desarrollo de relaciones alterhumanas? ¿Puede afirmarse que el desarrollo de este tipo de relaciones son signo del detrimento de las relaciones intrínsecamente humanas? Es la primera para Carolina. Y la segunda está escrita en el chat que todos pueden leer de parte de Ilse. Gracias a todos los ponentes. Tengo una pregunta para Carolina. Me parece muy valioso su estudio acerca de estos relatos y el enfoque en la reconfiguración afectiva que se da en ellos. Como no he leído los cuentos, quería preguntarle si a pesar de esta reconfiguración que comenta, no existe también una sensación de pérdida grande por la falta de conexión entre seres humanos, o sea, una conexión más convencional entre los seres humanos. Pregunto porque he estado leyendo ensayos del filósofo Byung-Chul Han, donde comenta la desconexión y pérdida de sentido de comunidad y sus consecuencias entre las personas y en la actualidad. Paso a leer de una vez las otras preguntas y luego damos paso a sus respuestas. Para Nicolás, también de parte de Yomaira, dice la pregunta, ¿puede ahondar en el concepto de la memoria como vasija rota? ¿Cómo se vislumbra esa vasija en mugre rosa? ¿Es la mugre la memoria? Para Cristina, también de parte de Yomaira, hay signos de relaciones alterhumanas referidas en la ponencia
en la novela sobre juegos. Y mi pregunta para Ana tiene que ver, perdón, tenemos una de Mauren también. Aquí está. Me gustaría saber si el proyecto de investigación de doña Ana Rodríguez tiene alguna red social o sitio web desde el cual pueda darle seguimiento. Su proyecto me toca a nivel personal, ya que mi hermana menor es casada con un venezolano y hace como 7 años ellos y mis sobrinitas debieron migrar a Costa Rica. Y yo me uno a la pregunta una pregunta también para Ana, y es si dentro del marco conceptual y teórico que utilizas, has pensado en algunos de los textos de Walter Benjamin, ¿verdad? Que él también trabaja mucho la ciudad, las ruinas y la idea de que hay que cavar en las capas de la ciudad para dar con esas otras configuraciones. Y al escucharte pensaba mucho que tal vez ese podría ser un elemento interesante para agregar en tu perspectiva. Bueno, ahora Carolina, por favor. Vamos en orden, Carolina, Nicolás, Cristina, ya. Sí, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todos y todas quienes están acá en el panel y también a quienes nos están escuchando. La primera pregunta necesitaría como volver a escucharla, pero la segunda que está en el chat, que puedo como pensar un poquito más, em, efectivamente, Ilse, comparto esta idea de que existe también una sensación de pérdida por esta falta de conexión entre seres humanos, por lo menos desde mi investigación y la investigación que estamos haciendo con Claire Mercier y con Gabriel Saldías Rosell, es desde este punto de vista del poshumanismo crítico también de Rossi Braidotti, ¿no? Donde está esta intersección entre, por una parte, la revolución tecnológica, ¿verdad? El capitalismo tardío y la extinción masiva en que estamos viviendo. Entonces, evidentemente que he visto también esa decepción que hay entre poder tener relaciones humanas que sean llenadoras de sentido, ¿cierto? Donde también está esta necesidad de abrirse, qué sé yo, hacia agenciamientos otros, como, qué sé yo, con las plantas, lo vemos en distintas también novelas y obras, no sé, estoy pensando en Daniela Tarazona, bueno, en distintos cuentos, ¿verdad? Pero no es exclusivo la decepción con el ser humano lo que lleva a estos agenciamientos o devenires otros. Creo que también hay una conciencia de las autoras de una necesidad de apertura hacia devenires otros también. También por esta, claro, decepción porque el ser humano es el autor de esta catástrofe medioambiental en la que estamos, que ni siquiera sabemos si va a haber un mañana. Pero por esa parte, pero también está esta apertura a complementar quizás también las maneras de devenir o de subjetividad también en las autoras, porque por ejemplo en el cuento de los elefantes de Brenda Lozano, yo no vi una decepción en los personajes de sus relaciones humanas, sino también como esa apertura al devenir con los elefantes. Entonces, no es exclusiva decepción. Y la otra pregunta no recuerdo bien, las barreras que impiden el desarrollo, no lo alcancé a anotar. Te la leo de nuevo. Dice, Sí, por favor. ¿qué barreras impiden el desarrollo de relaciones alterhumanas? Y pregunta siguiente de la misma persona, ¿puede afirmarse que el desarrollo de este tipo de relaciones son signo del detrimento de las relaciones intrínsecamente humanas? Pregunta Yomaira. Ujú. Esa pregunta está como para hacer un artículo completo nuevo. Me encanta la pregunta, está muy provocadora, ¿no? Pero yo creo que esto de las relaciones alterhumanas es una cuestión que está en pleno desarrollo, ¿no? De hecho, hay unos libros de Rossi Braidotti donde está, yo creo que en este minuto se están creando nuevas terminologías y nomenclaturas, ¿no? Porque estamos en proceso de construcción, ¿no? Yo creo que también nos falta
más que las barreras que impiden, a nivel como terminológico del lenguaje, creo que también es un desafío para nosotros como seres humanos, no sé, si yo de repente decir voy a pensar como una piedra o como un animal, ¿no? Porque efectivamente no sabemos cómo eso sucede, ¿no? Pero las escritoras están produciendo ese tipo de literatura. Ahora mismo Daniela Catrileo acá en Chile, escritora mapuche, ¿verdad? Con el libro Chilco, también hay este interés por empezar qué sé yo, aproximarse a los devenires de la ballena o qué pasa con el agua, ¿no? Con las flores. Por eso también el proyecto en que estamos con Gabriel Saldías y con Claire Merciel tiene que ver con estas poéticas elementales, ¿cierto? Como los elementos del fuego, el aire, la tierra, el agua, los hidrofeminismos, etcétera, están poblando la narrativa de estas escritoras latinoamericanas contemporáneas y es un desafío de ir descubriendo, qué sé yo, lo geoelemental, cómo eso, los agenciamientos tienen que ver con estos agenciamientos elementales, con estas luchas políticas también de conciencia medioambiental, ¿cierto? De quién soy yo y quién es el otro, y qué es el otro. Y de nuevas afectividades, otras cartografías, ¿no? Pienso en Mugre Rosa, como bien expuso Nicolás Gómez, ¿verdad? En donde también hay otras maneras de la maternidad, ¿cierto? Otros cuidados en contextos de catástrofe. Entonces es súper interesante lo que está pasando en este minuto en la literatura latinoamericana, sobre todo producida por mujeres, en este caso es lo que yo investigo acá con los investigadores de Chile, pero es todo un proceso de descubrimiento que vamos a empezar en estos 3 años que dura este proyecto que estamos juntos, a empezar a producir material. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Nicolás, ¿necesitas que te lea la pregunta de nuevo? Sí, por favor, gracias. Ujú. Puede ahondar en el concepto de la memoria como vasija rota y, unido a eso, ¿cómo se vislumbra esa vasija en Mugre Rosa? ¿Es acaso la mugre la memoria? Esa lectura del mugre como memoria lo ahonda de manera muy particular Juliana Peña, que fue uno de los referentes que yo leí en, el, en la ponencia. No sé, perdón, ¿quién hace la pregunta? ¿Me puedes repetir? ¿Quién la hace? Sí, Yomaira. Yomaira, Yomaira Herreño. Herreño, Muchísimas sí. gracias. Yomaira, el artículo que te digo se llama Prefiguraciones estéticas del Antropoceno en Mugre Rosa de Fernanda Trías, una poética en carne viva. Y voy porque la idea, digamos, ella ya la propuso, esa lectura que tú o esa sugerencia que tú haces, porque más que pregunta lo tomo también como sugerencia, de leer este rasgo del mugre como esa memoria que se ancla al pasado. Digamos, en la propuesta que yo hago, o lo que tendría, digamos, un carácter diferencial en este caso, es que la memoria pues tiene una paradoja en este ejercicio que propone Trías. Digamos, esa memoria tiene doble vía, ¿sí? Se desliga del pasado, por eso en algún momento de la ponencia yo digo, deja atrás ese pasado, más no la memoria, porque la memoria es ese artificio con el que ella vislumbra una utopía, un ejercicio utópico hacia ese futuro en que se encamina en la migración última de las últimas líneas de la novela. Y entonces, digamos, ese es ese carácter tan interesante que tiene el mugre, como tú lo estás diciendo, también se ve en la relación con el cuerpo y en el devenir monstruo que comenta la Argentina también, Pérez Grasa. Entonces, digamos, ese apunto que tú haces, más digamos que la pregunta lo veo como una sugerencia y está encaminado, digamos, a esa lectura del hecho. Em, para extenderme un poco más en esa particularidad de la memoria, digamos que se me hace necesario desligarme un poco de Mugre Rosa y hablar del cuerpo general de mi investigación doctoral. Tal vez, como les decía ahora, pues son 4 novelas en un orden cronológico, pues está Cadáver Exquisito de Basterrica, en el que también hay una pregunta por la memoria. Sigue, digamos, en ese orden Trías con Mugre Rosa y continuamos con Emiliano Monge, Tejer la Oscuridad y un colombiano que se llama Enrique Lozano. Y a esto voy porque así como se presenta en Mugre Rosa, esta particularidad de la memoria como un ejercicio para proyectar el futuro y para distanciarse de un pasado, eh,
Pues lo mismo sucede en estas novelas y tienen un vínculo con las figuraciones identitarias de los personajes que se presentan ahí. Ese, digamos, es el carácter utópico que estoy revisando en estas novelas con relación a esa particularidad de la memoria. Insisto, si tú quieres, digamos, ahondar más en esta particularidad, lee el artículo que les compartí aquí en el chat, que es de Juliana Piña, lo encuentras fácilmente en internet, Prefiguraciones estéticas del Antropoceno. Ese artículo es de 2023, si no estoy mal. Lo mismo, pues la investigación que estás desarrollando tú, Carolina Navarrete, con Mercier. Mercier lo hace muy particularmente. Eso que te estoy diciendo, la memoria en las distopías posapocalípticas, la llama ella, y con un ejercicio de memoria esquizoide. Es una propuesta muy interesante. Ahí está también esa vinculación de la memoria como un rastro que se podría vincular a la basura de mugre rosa. Gracias, muy interesante la pregunta. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, qué bien que además los podemos leer. Ya Carolina nos dejó coordenadas para consultar uno de sus artículos y Nicolás también puede hacerlo si desea dejarnos aquí material para que podamos leer. Paso a leer de nuevo la pregunta para Cristina de parte de Yomaira Herreño también. Dice, ¿hay signos de relaciones alterhumanas referidas en la ponencia primera, la de Carolina, en la novela que estudias sobre juegos? Muchas gracias a Yomaira por su pregunta. Bueno, en cierta manera se puede vislumbrar o leer entre líneas algo de eso la novela, ¿no? Esa relación humana desde el momento que el protagonista se vincula con lo humano de forma alternativa. Incluso hay algunos pasajes de la novela en los que él se define a partir de un botón de la amante, ¿no? Por tanto, sí se podía vislumbrar algo de eso, ¿no? De momento que él quiere huir de esas convenciones, de esos patrones que lo aprisionan, que lo juzgan, ¿no? En esa sociedad moderna. Por tanto, se puede hallar a lo mejor sí ciertos rasgos, ¿no? De esa relación alterhumana en la novela. Se podría indagar un poco más en eso. Muchas gracias, Carolina. Cristina, ya me confundí. Cristina, muchas gracias. A mí me encanta además porque, bueno, desde América Latina, dar con nombres de autoras españolas, o en este caso una autora vasca, siempre es interesante porque nos permite guiarnos un poco, ¿verdad? A saber a quién tal vez empezar a leer y buscar estas publicaciones. Y ahora, para Ana, la pregunta de Mauro, o bueno, si tu proyecto puede seguirse en algún lugar, alguna manera de seguirle la pista a lo que estás haciendo. Bueno, por ahora no tengo nada publicado de este proyecto. Igual me gustaría, yo voy a compartir mi correo con él. Sí, estoy por publicar con mis dos tutoras algo sobre esto. De cualquier manera, mi investigación no es solamente, no tiene que ver solamente con las heterotopías, esta es una parte, ¿no? Porque yo hablo de los espacios en general. Mi teoría tiene que ver con la espacialidad. Como dije brevemente, no pude escaparme al inicio de la ponencia de mi tema que amo tanto, ¿no? Y bueno, sí, esto es parte de las heterotopías, es importantísimo. Y esto de las heterotopías yo lo ofrecí porque igual que le pasó a Nicolás, yo hace tiempo envié mi propuesta y ha evolucionado mucho porque es muy intensa esta investigación, como sucede a todo el mundo que está en un posgrado, en un doctorado. Y bueno, ya dejé un poco atrás la parte de las heterotopías, pero sí mi entrada fue a través de Foucault y me enamoré, tengo que decirlo, de esa teoría de las heterotopías. La primera vez que yo leí esa entrevista me pareció algo fabuloso, algo tan real y tan todo el tiempo, no solo en Venezuela, sino en todas partes, pero en Venezuela es absolutamente, Caracas es absolutamente heterotópica. Es un ejemplo, quien quiera conocer una heterotopía y vivir en una heterotopía, que venga a Caracas. Entonces, Foucault hubiera sido feliz aquí, hubiera aplicado su teoría muchísimo. Y bueno, yo voy a dejarle a esta persona mi correo, cualquier cosa, yo también lo voy a tener en cuenta, que me escriba
que yo tenga el correo de él y enseguida que saquemos este artículo que estamos preparando mis profesoras y yo, conectarlo con esto. Aunque veo que también es una conexión emocional. Yo lo pensé mucho, ¿no? Quiero hacer esta aclaración. Yo pensé mucho que iba a funcionar la parte emocional en esto, porque, bueno, estamos lamentablemente muy protagónicos por todo lo que está sucediendo. Y, verdad, el no estar allí para mí fue un disgusto muy grande porque mi universidad me dio todos los medios para ir para allá presencialmente. Y bueno, me encontré con que tenemos prohibidos los vuelos para allá y fue muy fuerte. Gracias a ustedes que me hicieron el cambio, muy lindos, me contestaron enseguida, me dijeron como no, pases para la sala virtual, y eso lo agradecí mucho, poder compartir mi ponencia. Y con respecto a lo que tú preguntaste, Sí. sí, sí, yo he leído muchos teóricos sobre la ciudad, muchos, ¿no? Benjamin no se puede escapar, Benjamin es esencial, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también el otro día estaba hablando con una de las profesoras de otro de los teóricos de la ciudad, sobre todo la ciudad latinoamericana como Ángel Rama, ¿no? Pero esa fue como mi entrada hacia la idea de la ciudad, porque mi idea de la ciudad en mi tesis no es como yo estaba planteando aquí, no es la ciudad física, no es la ciudad localizable, no son los espacios de la ciudad, es la ciudad que aparece en las lecturas, en la literatura, y es la ciudad cartografiada por estos jóvenes. O sea, mi proyecto, mi planteamiento es crear un mapa de Caracas donde los lugares físicos apenas son una conexión, una referencia para lo que se muestra en la literatura. Y la verdad he tenido una suerte grandísima porque estos 20 chicos no son reconocidos, me encanta darlos a conocer, tienen una literatura fabulosa, genial, magnífica, estoy trabajando con eso de maravilla y ellos representan esa ciudad que esos 10 años, no que ahora hayamos resuelto, pero esos 10 años fueron muy intensos de protestas, de guarimbas, de muchas muertes, muchas más que ahora. Y ellos saltaban aquello. Ellos no buscaban la nostalgia como la gente mayor que dice, ah, es que Venezuela era. No, ellos tenían aquello y con aquello se podía trabajar y trabajaron y hicieron una literatura fantástica, maravillosa. Muchísimas gracias, Ana. La buena noticia también, habrá un canal de YouTube del Congreso, entonces ahí se subirán todas las exposiciones, todas las ponencias. También es una manera en que podemos dar a conocer todos sus trabajos tan ricos. Además, me encanta todas las diferentes perspectivas y lugares de enunciación que hemos tenido en esta mesa hoy, con estas ponencias tan excelentes y tan sugerentes para seguir pensando y para muchos que estamos en los estudios literarios, pues seguir leyendo a todas estas autoras y autores que de otra manera difícilmente sabríamos, ¿verdad? Que están escribiendo y que están pensando esos lugares desde los que escriben. Por hoy y por este momento, esta mesa se cierra. Agradecemos muchísimo Carolina, a Nicolás, a Cristina, a Ana, a todo nuestro público. Ustedes saben que el Congreso continúa hoy por la tarde, mañana y el viernes. Siguen algunas mesas virtuales y para quienes están aquí en la Facultad de Letras en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, pues la invitación a que nos visiten en las mesas presenciales. Muchas gracias, que tengan feliz tarde, noche y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias.